UFC Fight Night, Islam Makhachev vs Bobby Green. El día en que Islam Makhachev masacró a Bobby Green en el UFC fue épico. Esta lucha fenomenal ocurrió el 26 de febrero de 2022, allá en Estados Unidos, con Islam Makhachev y Bobby Green en un intercambio intenso, con un round electrizante. Islam iba a enfrentar a Beneil Dariush, pero él sufrió una lesión en la pierna. Y con eso, Bobby Green aceptó sustituirlo apenas 10 días antes del evento. En la noche de la lucha, Makhachev entró enfocado, mientras que Green entró intrépido. Después de que el juez diera las instrucciones, los luchadores no se saludaron y la lucha comenzó. Primer round. El primer round comenzó intenso, con una patada alta de Islam que no acertó. Los luchadores se estudiaban hasta que Bobby encajó una patada que fue agarrada por Islam, dando inicio al intercambio. La disputa estaba reñida, con rodilladas de ambos luchadores. Muy habilidoso, Green se esquiva de un cruzado potente. Ansioso por marcar puntos, Bobby acierta un cruzado devastador, además de otro cruzado que pasa de raspón. Makhachev, determinado, respondió con una patada baja y una patada lateral que pasó de raspón. Demostrando habilidad, él encaja un cruzado seguido de un derribo. Habilidoso, Makhachev acierta algunos golpes y en la montada encaja dos cruzados potentes. En un momento crucial, Islam acierta una secuencia de golpes, además de varios cruzados devastadores, haciendo que el juez parara la lucha. El round terminó con Islam Makhachev siendo declarado vencedor, después de un knockout técnico impresionante sobre Bobby Green. Con esa victoria, se estima que Islam Makhachev haya facturado cerca de $210,000. Ya Bobby Green, hay rumores de que haya recibido cerca de $88,000. UFC 294, Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski. El día en que Islam Makhachev amasó a Alexander Volkanovski en el UFC fue sensacional. Este enfrentamiento épico ocurrió el 21 de octubre de 2023 allá en los Emiratos Árabes, con Islam Makhachev y Alexander Volkanovski intercambiando golpes en un enfrentamiento intenso, con un round electrizante. La lucha entre Makhachev y Volkanovski ocurrió porque Charles Oliveira, que iba a enfrentar a Islam, sufrió una lesión ocular. Entonces Alexander aceptó el desafío. En la noche de la lucha, Islam entró enfocado, mientras que Alexander entró confiado. El juez dio las instrucciones, los luchadores se saludaron y la lucha comenzó. Luchador, antes de seguir viendo el vídeo, suscríbete al canal para no llevarte un knockout. Primer round. El primer round comenzó con los luchadores estudiando cada movimiento uno del otro. Ejerciendo presión, Alexander va hacia Islam con algunos cruzados. Demostrando habilidad, él acertó un cruzado en el pecho que sacudió a Makhachev. Insatisfecho, Volkanovski intentó una patada lateral que no acertó. Los luchadores estaban atentos, analizando cada movimiento del oponente. La disputa estaba reñida, con un intercambio intenso y muy disputado. Alexander reclama y el juez llama la atención a Islam. Los dos salieron de la reja, pero volvieron más agresivos y la lucha se calentó. Ansioso por marcar puntos, Islam mandó una patada lateral que pasó de raspón, además de una patada mirando al rostro del oponente que no acertó. Makhachev intentó el derribo, pero solo consiguió prender al oponente en la reja. Insatisfecho, él encajó algunas rodilladas. Muy habilidoso, Islam mandó una patada aplastante además de un cruzado. En un momento crucial, Makhachev acertó una patada aplastante en la cabeza de Alexander, mandándolo a la lona, seguidos de una secuencia de golpes devastadores que arrancaron sangre, haciendo que el juez interviniera en la lucha. El round terminó con Islam Makhachev siendo declarado vencedor, después de un knockout técnico impresionante sobre Alexander Volkanovski. Los luchadores se abrazaron, demostrando respeto mutuo y espíritu deportivo. Con esa victoria se estima que Islam Makhachev haya facturado cerca de $2,540,000. Ya Alexander Volkanovski, hay rumores de que haya recibido cerca de $2,390,000. UFC 267, Islam Makhachev vs Dan Hooker. El día en que Islam Makhachev humilló a Dan Hooker en el UFC fue magnífico. Este enfrentamiento épico ocurrió el 30 de octubre de 2021, allá en los Emiratos Árabes, con Islam Makhachev y Dan Hooker enfrentándose en un intercambio intenso, con un round sorprendente. Makhachev iba a enfrentar a Rafael Dos Anjos, pero él sufrió una lesión, y Dan Hooker fue elegido.
En la noche de la lucha, Islam entró intrépido, mientras que Dan entró enfocado. Después de que el juez pasara las instrucciones, la lucha comenzó. Primer round. El primer round comenzó con los luchadores analizando las vulnerabilidades de sus oponentes. Enfocado, Hooker encaja un cruzado en la costilla de su adversario. Sin facilitar, Islam intenta un directo, pero como contraataque lleva otro directo potente en la cara. Irritado, Islam manda un cruzado brutal en Dan, pero acaba llevando una patada en la pierna. Muy habilidoso, Makhachev consigue el derribo, y en el suelo ocurre un intercambio intenso, con ambos luchadores desferiendo varios golpes certeros y potentes. Ansiosos por marcar puntos, sucede una lucha corporal intensa con Islam intentando inmovilizar el brazo de su adversario. En la montada, Makhachev encaja algunos cruzados, además de un codazo. En un momento crucial, Islam atrapa a su oponente y consigue encajar una llave de brazo, haciendo que el juez parara la lucha. El round terminó con Islam Makhachev siendo declarado vencedor, después de una finalización impresionante. En el final de la lucha, los luchadores se saludaron rápidamente. Con esa victoria, se estima que Islam Makhachev haya facturado cerca de $181,000, incluyendo el bono de la actuación de la noche. Ya Dan Hooker, hay rumores de que haya recibido cerca de $166,000. UFC 280, Islam Makhachev versus Charles Oliveira. El día en que Islam Makhachev humilló a Charles Oliveira en el UFC fue surrealista. Este duelo épico ocurrió el 22 de octubre de 2022, allá en los Emiratos Árabes, con Islam Makhachev y Charles Oliveira intercambiando golpes en una de las luchas más esperadas del UFC ese año, con 2 rounds alucinantes. Este combate fue la pelea principal de la noche, valiendo el cinturón vacante de los pesos ligeros del UFC. En la noche de la lucha, Islam Makhachev entró confiado, con la mente blindada. Ya Charles del Bronx entró enfocadísimo, sintiendo la victoria. Después de que el juez diera las instrucciones, los luchadores se saludaron y la lucha comenzó. Primer round. En el primer round, el clima estaba intenso desde el inicio, con Charles intentando una patada alta. Con determinación, los luchadores estaban atentos, mandando algunos golpes estratégicos hasta caer en el clinch y luego ir al suelo. En el intercambio, los adversarios acertaron golpes fuertes, pero eso no los impidió de seguir atacando a sus oponentes. Ejerciendo presión, Do Bronx presionó a Islam contra la reja y soltó algunas rodilladas. En el suelo, Charles cerró la guardia y los luchadores intercambiaron algunos cruzados. Muy habilidoso, Do Bronx acierta un chute e intenta finalizar con una llave de pierna en la cabeza de Islam. Determinado a ganar, Charles intenta mandar a su oponente lejos y acierta un chute brutal en la cara de Islam. De pie, Makhachev, habilidoso, mandó un cruzado aplastante seguido de más algunos cruzados para dejar a su oponente alerta. En la montada, Islam mandó unos cruzados impactantes y en una batalla intensa intentó otros cruzados. Demostrando habilidad, Makhachev consigue un derribo extraordinario y encaja algunos cruzados certeros. Con precisión notable, él acierta algunos cruzados potentes. El round terminó con una ventaja para Islam, marcando 10-9, prometiendo una lucha intensa y equilibrada. Segundo round. En el segundo round, los luchadores estaban más atentos y cautelosos. Charles, impiedoso, mandó una patada alta que no acertó. Determinado, Do Bronx consigue el derribo de su oponente, que pronto se levantan. Con determinación, los luchadores mandaban cruzados que pasaban de raspón. La disputa estaba reñida, con algunas rodilladas sucediendo hasta terminar en el clinch. Ejerciendo presión, Islam prende a su oponente en la reja, que revierte con una rodillada. Imparable, Islam intenta él. Derribo. Pero Charles estaba experto y nuevamente en la reja. Intercambian golpes y se separan. Los cruzados de ambos luchadores no acertaron. Determinado a ganar, Charles intenta una rodillada, pero recibe un cruzado devastador que lo derriba. En un momento crucial, Islam avanza y encaja un estrangulamiento. Charles intenta escapar, pero Makhachev aprieta aún más, forzando a su oponente a rendirse. El round terminó con Islam Makhachev siendo declarado vencedor, recibiendo el cinturón de los pesos ligeros, después de una finalización impresionante sobre Charles Oliveira. Al final de la lucha, los luchadores se abrazaron, mostrando el respeto y la pasión que ambos tienen por la lucha.
Con esa victoria se estima que Islam Makhachev haya embolsado cerca de $1 millón, incluyendo el bono de la actuación de la noche. Ya Charles Oliveira, hay rumores de que haya recibido cerca de $1.300.000. UFC 259, Islam Makhachev vs Drew Dober. El día en que Islam Makhachev destruyó a Drew Dober en el UFC fue magnífico. Este enfrentamiento épico ocurrió el 6 de marzo de 2021, allá en Estados Unidos, con Islam Makhachev y Drew Dober enfrentándose en un intercambio intenso, con 3 rounds pesadísimos. La lucha sucedió para que los luchadores subieran en el ranking y se acercaran a una oportunidad por el cinturón. En la noche de la lucha, Drew entró confiado, mientras que Islam entró determinado a ganar. Después de que el juez diera las instrucciones, los luchadores se saludaron y la lucha comenzó. Primer round. El primer round comenzó intenso, con los luchadores atentos, estudiando cada estrategia del oponente. Dober, enfocado, envió una patada baja que no acertó. Sin perder tiempo, él acertó una patada en el muslo de Islam. Astuto, Makhachev intentó algunos golpes que pasaron de raspón. Demostrando habilidad, Islam tras mucho esfuerzo consigue el derribo. Imparable, en la montada efectúa algunos cruzados. Habilidoso, Islam acierta una secuencia de cruzados. El enfrentamiento estaba reñido, con los luchadores acertando cruzados mutuos. Drew intenta inmovilizar a Makhachev, pero él logra salir tras un cruzado. La lucha estaba intensa en el suelo. Con los adversarios queriendo puntuar, la disputa estaba brutal, con cruzados devastadores de Islam y Dober intentando escapar del dominio de su oponente. Determinado, Drew hasta logra salir, pero Islam lo atrapa nuevamente. En los segundos finales, Makhachev logra agarrar el brazo de Dober, pero él resiste y logra salir después de mucha habilidad. Y en la montada intenta algunos cruzados. El primer round terminó con una ventaja para Islam, marcando 10-8, prometiendo una lucha intensa y equilibrada. Segundo round. En el calor del segundo round, los oponentes se saludaron, pero estaban cautelosos. Drew avanza e intenta 2 cruzados que no aciertan. Con determinación, Islam intenta un arrodillazo alto, y con garra intenta el derribo. Demostrando habilidad, Makhachev atrapa a Dober en la reja y astuto, logra un derribo espectacular. Enfocado, Islam atrapa las 2 piernas de Drew y lanza una secuencia de golpes pesados. Impiedoso, encaja algunos cruzados. Determinado a finalizar la lucha, Makhachev acierta varios codazos fuertes, además de algunos golpes devastadores en su oponente. Con determinación, los luchadores estaban en una disputa intensa, con Drew intentando escapar, pero Islam no lo permitía. Ejerciendo presión, la lucha estaba reñida con golpes impactantes, donde no cedían. Con el fin del round, los luchadores se saludan. El round terminó con Makhachev llevando ventaja, marcando 10-8 y abriendo una ventaja de 4 puntos al frente. Tercer round. El clima en el tercer round estaba intenso, pero los luchadores se saludaron. Determinado a dominar, Drew va para arriba con una patada lateral. Sin perder tiempo, Dober acierta una codazo devastadora en Islam. Los dos intercambiaron golpes pesados en una lucha intensa, con intentos de golpes que terminaron en el clinch, pero Islam logró un derribo seguido de 2 cruzados. Los luchadores estaban atentos y en una disputa intensa desferían golpes devastadores queriendo finalizar la lucha. Sin permitir oportunidades, Islam encaja algunos cruzados en Drew. Muy habilidoso, Makhachev intenta inmovilizar a su adversario y acierta un codazo en la espalda. En un momento crucial, Islam encaja un triángulo de brazo fuerte, obligando a su adversario a rendirse. El round terminó con Islam Makhachev siendo declarado vencedor tras una finalización impresionante sobre Drew Dober. Con esa victoria se estima que Islam Makhachev haya facturado cerca de $100,000. Ya Drew Dober, hay rumores de que haya recibido cerca de $75,000. UFC 220. Islam Makhachev vs Gleison Tibau. El día en que Islam Makhachev masacró a Gleison Tibau en el UFC fue sorprendente. Esta lucha fenomenal ocurrió el 20 de enero de 2018, allá en Estados Unidos, con Islam Makhachev y Gleison Tibau intercambiando golpes en un enfrentamiento intenso, con un round alucinante.
Esta lucha fue una oportunidad increíble para ambos luchadores avanzar en el ranking de los pesos ligeros. En la noche de la lucha, Makhachev entró enfocado, mientras que Tibau entró intrépido. El juez pasó las instrucciones y la lucha comenzó. Primer round. El primer round comenzó con los luchadores saludándose y soltando golpes para ver la reacción del oponente. Muy habilidoso, Tibau intentó una patada en el muslo de Islam, pero no acertó. Insatisfecho, él intentó una patada alta, pero tampoco acertó. La disputa estaba reñida y los luchadores estaban atentos estudiando a su oponente. Ansioso por marcar puntos, Islam intentó una patada alta mirando al rostro del adversario. En un momento crucial del round, Islam acierta una patada lateral, además de un cruzado devastador que derribó a su oponente, seguido de una secuencia de golpes brutales, forzando al árbitro a terminar la lucha. El round terminó con Islam Makhachev siendo declarado vencedor, después de un knockout impresionante sobre Gleison Tibau. Con esa victoria, se estima que Islam Makhachev haya facturado cerca de $32,000. Ya Gleison Tibau, hay rumores de que haya recibido cerca de $50,000. UFC Fight Night, Beneil Dariush vs Arman Tsarukyan. El día en que Arman Tsarukyan amasó a Beneil Dariush en el UFC fue surreal. Este enfrentamiento ocurrió el 2 de diciembre de 2023, allá en Estados Unidos, con Dariush y Tsarukyan intercambiando golpes en un round alucinante. En la noche de la lucha, Dariush entró concentrado, mientras que Arman entró intrépido. El juez dio las instrucciones, los luchadores se saludaron y la lucha comenzó. Primer round. El primer round comenzó con los oponentes estudiándose. Dariush, enfocado, mandó una patada alta potente y una patada que pasó de raspón. No satisfecho, Beneil lanzó algunos directos y un cruzado potente que no acertó. El combate fue disputado con los luchadores intercambiando algunos golpes. Determinado a puntuar, ocurrió un intercambio con un directo de Arman y un chute de Dariush. Con determinación, Tsarukyan mandó varios directos y un cruzado que no acertó. En un momento crucial, Arman avanzó y lanzó un directo, acertó un cruzado, intentó un arrodillazo y encajó un cruzado que derribó a Beneil, seguido de una secuencia de golpes. Tsarukyan saltó la reja y fue a celebrar con su familia, y volvió al octágono hacia Dariush. Pero fue impedido. El round terminó con Arman Tsarukyan siendo declarado vencedor, tras un knockout sorprendente sobre Dariush. Con esa victoria se estima que Arman Tsarukyan haya facturado cerca de $556,000. Ya Beneil Dariush, hay rumores de que haya recibido cerca de $521,000. ¿Te gustó ver esta lucha épica? Entonces te impresionará el día en que Conor McGregor derrotó a Nate Diaz en el UFC. ¿Te pica la curiosidad? Echa un vistazo al vídeo que está bombeando en tu pantalla y mira esta lucha legendaria.